Hola de nuevo, en esta lección vamos a ver cómo podemos modificar y manipular objetos. Si os parece bien, vamos a usar los elementos que teníamos dibujados previamente, este conjunto de mesas de la lección anterior. Podemos seleccionar una de ellas, por ejemplo esta, y bien o dar al icono de desplazar, que sería este de aquí, o escribir directamente desplaza, como siempre. Ya sabéis que podemos usar esos comandos que tiene AutoCAD y hacer intro. En el momento que yo desplazo, fijaros que puedo seleccionar el objeto y desplazar en cualquier dirección. Si quiero que se desplace de forma ortogonal, ya sabéis que podéis pulsar la tecla Shift o mayúscula y esto os va a permitir hacer un desplazamiento totalmente ortogonal. Si hago barra espaciadora, cogería de nuevo ese comando, ¿de acuerdo? Intro o botón derecho para confirmar ese desplazamiento. Y puedo desplazar pulsando Shift el objeto, ¿vale? Bastante sencillo, ¿no? Es simplemente desplazar este icono, selecciono la mesa, botón derecho del cursor para confirmar el objeto seleccionado o si no puedo hacer intro y hago un clic inicial de inicio del desplazamiento y lo desplazo en la dirección que yo elija a la distancia que me interese. Algo tipo esto. Segundo clic y confirmo ese desplazamiento. Si yo, por ejemplo, quiero desplazar esta mesa a una longitud determinada, puedo seleccionar la misma, pulsar el icono de desplazar y mover con un origen, por ejemplo este de aquí, cualquier punto, una distancia determinada. Lo que yo haría es desplazar para que no se pierda la alineación. Ya sabéis que tenemos la opción aquí de trabajar en modo ortogonal. Es este iconito que aparece con un símbolo de perpendicular. Hago clic ahí y hago un desplazamiento, una distancia determinada. Por ejemplo, 4 metros o 5, lo que yo quiera. Por ejemplo, vamos a poner 5. Intro, ¿vale? El desplazamiento se ha producido a 5 metros de distancia, ¿vale? Voy a desplazar, por ejemplo, estas dos mesas también. Vamos a desplazar, me desplazo y lo hago o bien gráficamente o numéricamente escribiendo un valor como, por ejemplo, 6 metros, intro. Eso se desplazaría 6 metros. El siguiente procedimiento que hemos hecho en la lección anterior para duplicar o copiar, hacer una copia múltiple de estas mesas, simplemente sería seleccionar y fijaros que hay un apartado que dice copiar, que es este comando que tenemos aquí. Sería el modo copia. Yo hago un clic, ¿veis? Y hago una copia que por defecto es una copia múltiple, es decir, puedo hacer el número de copias que a mí me interese del objeto, las que yo precise. Voy a quitar el modo ortogonal, que es este de aquí. Es muy sencillo hacer una copia de cualquier objeto. Si yo quiero hacer una copia a una distancia determinada, simplemente seleccionaría, voy a activar el modo ortogonal y me voy a copiar y desplazo una distancia determinada. Por ejemplo, 3 metros. 3 intro. Puedo hacer una segunda copia, por ejemplo, a otros 3 metros, escribiendo 6 intro, bastante sencillo, ¿no? Puedo seleccionar aquí también estos 3 objetos y hacer una copia simplemente, por ejemplo, a 5 metros intro, ¿vale? Otra herramienta muy interesante que tenemos aquí es la herramienta de girar, esta que tenemos aquí. Yo puedo girar cualquier objeto, por ejemplo, este de aquí. Un clic con el botón derecho del ratón o intro para confirmar ese giro y vamos a elegir un punto inicial para el inicio del giro. Sería, por ejemplo, este punto de aquí. Fijaros que hace giros solo a 90 grados y es debido a que tengo activada la opción de perpendicular, ¿no? Del modo ortogonal, que se llama este de aquí. Vamos a desactivar este modo y veis que puedo hacer un giro con respecto a este centro que yo había establecido, la dirección que a mí me interese. Vamos a introducir un valor de 45 grados, intro, he hecho una rotación con respecto a ese punto de giro de 45 grados. Voy a hacer el ejemplo aquí con esta mesa, voy a hacer un giro desde este punto, desde ese origen a 90 grados. Pongo 90 intro y sería un giro de ese tipo también a 90 grados. Es bastante sencillo e intuitivo. La siguiente herramienta muy interesante es la de recortar. Esta opción que tenemos aquí de recortar. Bueno, dentro vamos a encontrar alargar, que también veremos que se usa bastante en AutoCAD. Y esto nos permite hacer un corte de cualquier línea. Voy a dibujar aquí un supuesto en el que, por ejemplo, tuviese un muro, algo tipo esto. Dibujo una línea, la copio, hago un duplicado aquí en paralelo. Y en mi caso, imaginemos que tenemos un muro que llega aquí, pero me he pasado dibujando ese muro y evidentemente me interesa cortar estas líneas para que no sobresalgan de esta geometría, ¿no? De este muro que yo tengo aquí dibujado. Podría ser algo así, tipo esto, una arquitectura de este tipo, algo así. Y esto quiero limitar esas líneas, ¿no? Tengo varias opciones. Podría coger el punto final también, hacer clic aquí y establecer ese punto de corte. Pero si quiero hacerlo de una forma muchísimo más rápida, vamos a hacer aquí varias copias para que veáis que con este sistema es mucho más sencillo. Selecciono la herramienta de recortar y el programa me pide que designe primero los objetos que quiero cortar. Simplemente yo seleccionaría esta línea, que es la que, bueno, esta de aquí, ¿no? Que es la que me marca el punto de corte. Hago botón derecho del cursor o intro para confirmar y ahora me pregunta AutoCAD que qué objetos quiero recortar. Simplemente hago aquí una ventana de selección. ¿Veis cómo se ponen más claritos esos objetos? ¿Veis? Estoy cortando
hago clic y se queda totalmente alineado, cortado según ese muro. Si por ejemplo me sobran estas intersecciones, yo podría igualmente usar la herramienta de recortar, hacer una selección de todo, ¿veis? Tocar todo con esa ventana de selección. Botón derecho para confirmar la selección o intro, lo que os parezca más cómodo. Y ahora a continuación eliminar los elementos que me sobren. ¿Veis? AutoCAD te marca en clarito diciéndote que eso se va a suprimir. Y ahora se quedaría perfectamente la geometría. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a poner aquí una especie de muro también, algo tipo esto. Y el supuesto de que tenemos varias líneas con distintas direcciones, o son muros o bueno, el elemento que sea, pero yo realmente lo que quiero es que estas líneas lleguen todas hasta este punto, hasta este muro que estoy marcando aquí, ¿vale? Y hay una forma muy sencilla para hacer eso, que es con la herramienta de alargar, ¿no? Esta de aquí dice aquí alargar, simplemente selecciono el punto final de esas líneas, que sería este objeto de aquí, botón derecho, y selecciono las puntas, los extremos, ¿veis? Si hago clic en cada uno de ellos, puedo prolongar esas líneas hasta este elemento que tengo aquí. Eso sirve para cualquier geometría. Yo podría tener una circunferencia aquí, vamos a dibujar un círculo. Yo podría tener un círculo aquí y hacer que estos extremos lleguen a ese perímetro del círculo. Simplemente alargar, selecciono la circunferencia, botón derecho y con una ventana de selección, ¿veis qué fácil? Además AutoCAD en estas últimas versiones os muestra una previsualización de cómo quedaría cuando intersecta con ese perímetro. Es algo bastante sencillo. Ahora, por ejemplo, vamos a usar la herramienta de, vamos a ver qué nos queda por aquí. Tenemos copia, ya visto. El tema de la simetría es bastante interesante. Yo puedo hacer una simetría de cualquier objeto. Vamos a usar este de aquí, que es bastante claro, este que he dibujado antes. Puedo seleccionar el objeto y posteriormente seleccionar el apartado de simetría, que es este de aquí. Hago una línea, ¿veis? Esto está haciendo una simetría, una especie de espejo con respecto a un eje, que es este de aquí. Para que no se incline, puedo activar el modo ortogonal con F8 o haciendo clic aquí, y de esta forma, veis que la simetría se queda perfecta. Me pregunta que si quiero borrar el objeto origen, que es este de aquí, podría decirle que sí, o si lo quiero conservar, le voy a decir que no lo elimine. Entonces se quedarían esos dos objetos totalmente simétricos. Este procedimiento se usa muchísimo cuando tenéis una puerta. Esto me lo preguntan bastante los alumnos, ¿no? O sea, tienen una puerta. Vamos a dibujar una puerta. Vamos a hacer una copia de este objeto, con lo que ya sabemos, una copia en el mismo sitio. Y ahora esta la vamos a girar. Vamos a hacer un giro de la misma. Ahí la horizontal. Sería simplemente para que veáis un poquito cómo sería el procedimiento. Voy a dibujar un círculo con la herramienta de círculo. Esto lo veremos luego más en detalle, todo esto que estoy haciendo. Y vamos a recortar lo que nos sobre de la circunferencia, que sería esto de aquí. Vale, bueno, esto nos sobra. Imaginad que esta es nuestra puerta. En muchas ocasiones vamos a necesitar que este elemento... Bueno, aquí faltarían algunos elementos aquí como vale, el marco de la puerta y demás. O sea, simplemente para hacer un ejemplo, tampoco tiene mayor importancia. Luego lo haremos con un poquito más de precisión. No me quiero entretener en esto. Aquí tendríamos este objeto, vale, y este de aquí lo podemos copiar también con la herramienta de copiar, algo tipo esto, es para que se entienda simplemente. Si yo quiero hacer una puerta que abra su hoja, ¿no? Que se abata en la dirección contraria, puedo hacer una simetría, fijaros qué fácil, en este eje. Decimos que no borre el objeto origen, ya tendría la puerta abatiendo en la dirección contraria. O incluso podría seleccionar las dos puertas y hacer una simetría. Vamos a hacer aquí una simetría, selecciono las dos con el eje de simetría horizontal. Ya tendría las 4 tipologías de puerta en todas las direcciones para usar en mi proyecto. O sea, es un procedimiento bastante interesante. La herramienta de empalme o esta chaflán y demás también se usa bastante y nos va a permitir, si yo tengo una línea de este tipo que no llega a encontrarse con la siguiente, yo puedo usar la opción de empalme, hacer clic en el punto final de cada una de ellas y fijaros cómo el programa une esas líneas y es bastante cómodo, ¿no? El unir trayectos de forma muy sencilla. Puedo seleccionar esta y esta de aquí, ¿veis? Y haría esa prolongación de las líneas para conseguir ese empalme, ¿no? Que llama. Chaflán es parecido, pero según un ángulo y bueno, fusión de curvas lo veremos un poquito más adelante porque es más complejo. También tenemos opciones interesantes en este apartado de modificar, como son las opciones de escala. El escalado se usa bastante, yo puedo ampliar la dimensión de esta pieza, la selecciono, botón derecho para confirmar y elegir un punto base de escalado, voy a elegir esta esquinita de la mesa y hacer un escalado o bien gráficamente o bien mediante el factor de escala que me aparece en el cursor, veis que está ahora mismo en 8.85, ¿no? Voy a poner por ejemplo 2 intro, es decir, he cogido esta mesa y he hecho un escalado por 2 y he ampliado al doble su dimensión. Si yo cojo el escalado de nuevo
de hacer la misma operación, pero quiero que sea la mitad de grande, podría escribir el valor de 0.5 intro. Ahora se ha quedado la mesa como estaba en origen, en dimensión. He hecho una ampliación por 2, pero luego he reducido a la mitad. Esa sería la función de escala. Nos quedan un par de herramientas interesantes, como por ejemplo matriz, que lo veremos un poquito más adelante, ya que es algo más complejo. No os preocupéis porque tiene un uso muy puntual y ahora mismo no es algo que sea relevante para el curso, pero sí me parece interesante estas opciones que tenemos aquí. Por ejemplo, la herramienta de borrar os va a permitir eliminar cualquier objeto. Este bloque, que sería esta mesa, hago una selección, o esta mesa también, y botón derecho o intro para confirmar. O puedo eliminar también elementos sueltos, como pueden ser estas líneas que son independientes. ¿Veis? Yo puedo eliminar lo que seleccione, intro. Es una forma muy sencilla. Para eliminar objetos realmente también tenéis la opción de seleccionar el objeto y pulsar en el teclado suprimir. Es bastante más sencillo, ¿no? Para eliminar cualquier geometría. Esta opción que tenemos aquí abajo es descomponer, sería como un explotar, ¿no? Lo llaman otros programas, y nos permite desagrupar o explotar un bloque de AutoCAD. Yo puedo seleccionar aquí y fijaros que ha descompuesto este objeto que era un componente formado por la mesa y por las sillas. También puedo explotar esta silla, que también era un bloque, pulsando en esta opción que tenemos aquí. Vale, ahora ya tengo esta línea por un lado y lo que es el asiento por otro, ¿no? Es un método que se suele usar cuando queremos soltar una geometría y no queremos que sea un bloque. También hay una opción interesante que es el desfase, es esta opción de aquí. Cuando yo quiero hacer un perímetro que sea, por ejemplo, paralelo a esta silla, imaginar que queremos hacer aquí una especie de segundo perímetro o contorno a la silla, simplemente selecciono esta herramienta, marco una longitud, ese desfase que va a tener la línea, por ejemplo esta longitud de aquí, y selecciono la línea a desfasar, que va a ser esa. Podría ser hacia adentro o hacia afuera, ¿vale? Bastante cómodo para hacer cosas de este tipo, ¿no? Perímetros sería el comando de desfase, que es esta de aquí. Yo podría, por ejemplo, en esta mesa, vamos a explotar, para que no sea un bloque, esta mesa podría hacer un desfase también de, por ejemplo, pues no sé, 10 centímetros, 0.1, intro. Y ahora ya selecciono y hacia adentro me introduzco 10 centímetros, es una forma muy sencilla para dibujar este tipo de líneas. Estas serían las principales herramientas de modificar. Para que no se demore demasiado esta lección, veremos un poquito más adelante, conforme vayamos necesitando, algunas herramientas también de modificación que encontramos aquí ocultas, que no tienen un uso tan común, tan cotidiano, pero que son interesantes para, bueno, modificar algunos elementos del proyecto, y yo creo que os puede venir bastante bien, ¿no? Que sepáis usar estas herramientas que tenemos aquí, que amplían un poquito las principales que vienen en el apartado de modificar. Bueno, hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente clase del curso.